en un centro de atención especializada, ocurrió un capítulo que desafió toda lógica humana. Imagina esto: mientras los recursos destinados a la salud y al bienestar de los más vulnerables se desvanecían en rumbos desconocidos, quienes más necesitaban ayuda recibían sustancias que eran poco más que agua. Pequeños con situaciones de salud críticas, niños que dependían de un sistema para sobrevivir, fueron tratados con falsas esperanzas, con medicamentos falsificados. El sistema que debía protegerlos, el mismo que juró velar por ellos, permitió que muchos perdieran la vida para asegurar beneficios particulares. No fue un simple error de gestión, no fue una equivocación administrativa. Fue el resultado de un pacto en lo oscuro que decidió, deliberadamente, ignorar el valor de la vida humana. Esta es la historia de cómo una administración borró el futuro de toda una región. Antes de los procesos de resguardo y la pérdida de libertad, el líder de aquel entonces era visto como un símbolo del éxito, la promesa de un futuro brillante. Joven, carismático y con una formación académica destacada, ascendió rápidamente en la escalera del poder, siempre protegido por sus influyentes mentores. Al llegar a la posición más alta del Estado, fue presentado ante el país entero como el rostro de una nueva era política. Se decía que era el estandarte de una generación fresca y preparada, lista para modernizarlo todo, para dejar atrás las viejas prácticas. Sin embargo, su verdadera habilidad, la que perfeccionó en la sombra, no era la administración pública, sino la ingeniería de la gestión invisible. Su gobierno no buscaba la prosperidad que prometía en cada discurso, sino la construcción de un esquema tan sofisticado que superaría cualquier antecedente de uso indebido de lo ajeno. Se preparaban para un saqueo histórico. Este proceso tan complejo no fue obra de una sola persona, sino de una red coordinada con la precisión de un mecanismo de relojería. El motor principal de este engranaje fue la creación de cientos de entidades inexistentes, empresas fantasma. Los organismos de vigilancia, aquellos que intentaban hacer su trabajo, notaron que el rastro de una fortuna inmensa se perdía en un laberinto de contratos multimillonarios otorgados a supuestos proveedores. Cuando los investigadores iban a las direcciones registradas, encontraban terrenos baldíos, casas abandonadas o pequeños locales que no tenían la capacidad de manejar ni una fracción de los montos que se les adjudicaban. Hubo figuras clave en este esquema, piezas fundamentales, sin las cuales el plan no habría funcionado. Estaban los encargados de las finanzas, aquellos que firmaban sin titubear los envíos millonarios hacia esas empresas fachada, sabiendo perfectamente que el dinero nunca llegaría a su destino legal. Estaban también los estrategas de seguridad, quienes deliberadamente permitieron que el control se perdiera, creando un caos controlado que facilitaba el desvío de recursos sin levantar sospechas inmediatas. Y por supuesto, no podían faltar las mentes dedicadas a la imagen pública. Estos expertos en comunicación, mientras hablaban ante las cámaras sobre atraer inversión y generar abundancia para el pueblo, coordinaban en secreto la adquisición de propiedades de lujo en las ciudades más exclusivas del mundo. Mansiones, yates, colecciones de arte, todo comprado con el dinero que debía destinarse a hospitales, escuelas y seguridad. Ahora, la pregunta que todos se hacen: ¿cómo pudo mantenerse un esquema de esta magnitud durante tanto tiempo a plena vista? La respuesta es tan simple como aterradora. Un acuerdo de silencio, un pacto de impunidad tejido en las más altas esferas del sistema. Durante años, las alertas, las auditorías y los informes de las instituciones fiscalizadoras fueron sistemáticamente ignorados por los niveles superiores. La región era una pieza vital para el grupo en el poder. Entregaba resultados políticos, votos y una apariencia de estabilidad. A cambio de esa lealtad, recibía una conveniente falta de supervisión. Era un trato simple: tú me apoyas, yo miro para otro lado. Aquellos valientes funcionarios, periodistas o ciudadanos que señalaron las irregularidades fueron silenciados, desacreditados o simplemente ignorados, hasta que el peso de la realidad, la evidencia abrumadora, se volvió imposible de ocultar para el resto del país y el mundo. Mantener este flujo ilícito de recursos
tuvo un costo humano altísimo, un precio pagado con sangre. Para que el esquema funcionara a la perfección, el silencio no era una opción, era obligatorio. En ese periodo oscuro, informar, investigar y decir la verdad se convirtieron en las labores más peligrosas de la región. Muchos comunicadores que seguían el rastro del dinero, que investigaban los nexos entre el poder político y los beneficios irregulares, fueron desvividos. Sus muertes no fueron casualidad. Fueron mensajes claros para cualquiera que se atreviera a desafiar el pacto. El sistema utilizaba tácticas de intimidación, campañas de desprestigio en medios controlados y, finalmente, medidas directas y letales contra quienes no aceptaban el trato. El hallazgo posterior de sitios de silencio profundo, fosas clandestinas, reveló la consecuencia final y más brutal de este pacto en lo oscuro. Un lugar donde la tranquilidad se había perdido para siempre, porque los recursos destinados a garantizar la paz y la seguridad habían desaparecido en los bolsillos de unos cuantos. Al final, como suele suceder, el castillo de naipes se derrumbó. Acorralado por la presión social, por las investigaciones que ya no podían ser frenadas y por el escándalo internacional, el líder abandonó su puesto de forma inesperada, huyendo en la oscuridad de la noche. Su posterior localización y captura en un país vecino fue una noticia que dio la vuelta al mundo. Pero lo que más impactó, lo que quedó grabado en la memoria colectiva, fue su actitud ante las cámaras. Mostrando una sonrisa inexplicable, casi desafiante, esa imagen se convirtió en el símbolo máximo de la impunidad, de la falta total de arrepentimiento. Hoy, esa figura cumple un tiempo de resguardo institucional tras una serie de procesos judiciales que, convenientemente, redujeron drásticamente sus responsabilidades iniciales. Mientras tanto, otros involucrados clave en la trama permanecen lejos, prófugos, utilizando todos los recursos económicos que acumularon para financiar ejércitos de abogados y evitar enfrentar las consecuencias, alegando ser víctimas de una persecución política. De los miles de millones que se esfumaron, solo se ha recuperado una mínima parte, una fracción insignificante. El daño real, el que no se puede contar en dinero, permanece. El sistema de salud destrozado, la carga financiera, que pesará sobre las siguientes generaciones durante décadas. Y lo más doloroso, las miles de familias que perdieron a sus seres queridos. Ese es el verdadero saldo de una gestión que vio en el bienestar común, en la vida y en el futuro de su gente, su propio botín personal. Gracias por acompañarme en este análisis. Si este tipo de contenido te parece importante, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones. Hasta la próxima.